¿Qué pasa tras eso? Porque hay muchos que allá afuera deben de estar diciendo, híjole, pues es una tarea difícil. Pues a lo mejor como los pensamos antes de atacarlos, de utilizar una formalidad, porque tienes que tener cierta compostura en ciertos temas. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es HR Unplugged, episodio número 9. Mi nombre es Eid González y es un gusto estar aquí con ustedes. Y yo soy Hermes Cruz. Episodio 9. ¿En ya qué llegamos. momento? Perfecto, pero como que hoy tenemos así un invitado de esos... Máster. Sí, trascendentes. O sea, si una palabra lo definiera para mí, si yo le pusiera una cara, un nombre a su cara, Ajá. yo le pondría trascendencia. Sí. O sea, es toda una institución. Justo ya hablaba con un proveedor y no hay una persona que trabaje en HR que no lo conozca. Qué impresionante, ¿verdad? Como que sí, estaba buscando la palabra entre motivador, pero motivador se oye muy barba. Miguel Ángel Cornejo, O sea, suena sí, eso. no, como que sí, muy lambiscón. No. Pero te invita a que quieras hacer cosas. Sí. Yo ahorita voy a platicar una historia. Pero con ustedes, Carlos Buchanan. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Para quien no lo conozca, Carlos tiene más de 40 años en la función, ¿verdad? Y es una de las personas más actualizadas que conozco. Y a diferencia de las etiquetas que ponemos en muchos momentos, y yo siempre digo como que el talento no tiene etiquetas, tú no deberías de tener una etiqueta por la edad física que tienes, porque creo que eres más centennials que muchos de los centennials. Entonces, Claro. Creo que eso habla, y ahorita lo vamos a platicar durante todo el episodio. Es una persona que siempre está actualizado, siempre está en las mejores tendencias y ha hecho prácticas para mantenerse vigente en todas las conversaciones que se aperturan. Sí, y fíjate, no hay una etiqueta, él es la etiqueta. Exacto. Sí, él es la Tienes etiqueta. toda la razón. Mucha experiencia, a mí algo que me impresiona mucho de la gente y en particular cuando los veo, y no es por alabarte, pero es el tiempo de respuesta que tienen cuando haces un cuestionamiento o para una opinión. Tienes O toda sea, la razón. el tiempo de respuesta es demasiado corto. O sea, Sí. puedes ver el cúmulo de experiencias en una persona con el nivel de respuesta que tienen. Muy pocas personas, la verdad, yo he conocido con tanta experiencia, que te enseñen tanto y que te den ese nivel de respuesta tan rápido. Yo todavía digo, ay, cabrón, pues déjame pensarlo tantito, pero para allá vamos. Te digo un iniciador, porque a mí en lo personal, digo, ya tengo muchos años en la ERIAC, aunque se enoje, en ERIAC. Y él fue la primera persona que me dio la oportunidad de participar en un comité, que fue el comité de propósito, y daba mucho la oportunidad a los que estábamos y participábamos de opinar, pero lejos de eso, me dio la oportunidad de poder hacer algo para una comunidad, que yo creo eso es muy importante y muy valioso. Por todo eso, muchas gracias. Y yo creo que es un referente que rompe siempre paradigmas. Todavía me acuerdo el momento que dijo, en esta asociación ya no debe de usarse más corbatas, pero lo dramatizó. Llegó con su corbata, se quitó la corbata en medio del escenario y dijo, a partir de ahora, esta asociación cambia, ¿no? Entonces, eso habla muchísimo de cómo él siempre está a punta de lanza y es ese líder formar e informar que todas las personas seguimos. Bienvenido, Carlos, es un gusto tenerte por acá. La primera pregunta, dale. ¿A quién le tocó? A ti. Me tocó a mí, Wadid, pero bueno, ti. siempre hacemos la primera pregunta. ¿Qué estudiaste y por qué recursos humanos? Es toda una historia. O sea, primero estudié medicina, estudié un buen rato medicina. Wow. Y tuve un problema ahí con una cosa que no me gustó, y entonces estaba estudiando psicología. Y entonces decidí terminar la carrera de psicología. Y estudié psicología clínica. Hice una especialización en psicodiagnóstico. Okay. Y otra en terapia familiar. Wow. Estuve en la clínica del doctor Camelo, en el Instituto de Psicoterapia. Y entonces, bueno, pues, hacía psicología clínica. Y un día me estaba viendo así, le decía a mi papá, oye, pues yo creo que ya me quiero casar,
pero con el sueldo con lo que hago, que lo hacía mucho para gente que no tenía muchos recursos, Ok. Entonces dije, no tengo ni para la gasolina, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues, busca trabajar. El primer trabajo que tuve, independientemente de que anteriormente había estado, pues obviamente haciendo entrevistas y haciendo psicometrías y todo eso que era lo típico del psicólogo, fue en La Mosa, conservando bustos. ¡Wow! Salió una invitación para hacer un inventario de recursos humanos, que ahorita no tiene chiste, ¿verdad? Pero en ese entonces, estamos hablando de los 80s, pues obviamente no había computadoras y no había una serie de cosas. No. Y era papel, entonces hacías todo era el expediente, que hoy tenemos un expediente electrónico, pero era el inventario famoso de recursos humanos. Y entonces, ¿cómo hacerlo y todo lo demás? Entonces dije, fui a la entrevista con Servando, que me hizo el favor realmente de recibirme y todo, y le presenté mi proyecto. Y bueno, me dijo que en qué consistía, y me dijo, ¿para cuándo me lo tienes? Le dije, pues hoy es lunes, para el miércoles. Y le dio, así se sonrió y me dice, bueno, pero en la tarde para que te dé tiempo. Dije, sí, no se preocupe. Salí de ahí y me puse a preguntar qué era un inventario de recursos humanos. No tenía ni idea. Entonces, pues gente que conocía a mi papá y buenos amigos en Car Plastic, fueron la empresa Car Plastic, fui a Visa en ese entonces, y entonces preguntaba, ¿y qué es? Y me decía, no te metas. No, pues ya me metí, ahora dime qué es. Y entonces tenía una computadora que era pues yo tenía un 64K, Okay. en ese entonces, y tenía un Word, y tenía un Flow, así un sistema, un programita Flow, con el que podías hacer como si fuera PowerPoint, pero rústico, ¿no? Y entonces me puse a trabajar ahí para presentarlo. Llegué el miércoles, se lo presenté, y le dije, bueno, pues aquí está, esto es lo que yo haría, y le cobró tanto. Y lo vio, y me dice, mira, no te voy a pagar lo que me estás pidiendo, pero ¿qué te parece si te contrato por honorarios y entonces me ayudas aquí? Va, y así entré. Y entonces me puse a hacer lo del inventario, y luego hice algunas otras cosas que me solicitaba Servando, y así empecé a trabajar. Entonces ya para casarme me salí de ahí porque ahí estaba por honorarios, y me ofrecieron trabajar en Bimbo, que yo había ido a Bimbo porque me daba curiosidad. Me gustan los gansitos y todo eso, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo los harán y todo, no? Entonces salió en el periódico un anuncio de que buscaban un jefe de capacitación y desarrollo. Dije, voy a ir. Más que para la jefatura y eso, que no necesariamente me interesa, era una supervisión, perdón. Pues conocer. Y entonces llegué ahí, me recibió una persona muy amable y le dije, oye, yo tengo curiosidad por conocer. Vente. Y me llevó a conocer Bimbo. Impresionante, así como bajan las bandas con los gansitos y se van haciendo, y las donas, y luego el pan, que en aquel entonces había Zombie y había Bimbo, y le preguntabas que cuál les gustaba más, y había quien te decía, no, el de la güerita, ¿no? El Zombie. Ajá, era el mismo. Y era el mismo pan, nomás se iba a embolsar a 2 bolsas distintas. Yo no sé si estoy diciendo lo que no debería, pero bueno. Y así empecé a trabajar. Después me hablaron de ahí de Bimbo y me dijeron, precisamente la persona con la que me entrevisté, me dijo, oye, ahora estamos buscando el jefe de la zona noreste para toda la parte de cultura, ¿no? Dije, pues yo voy. Y fui, me entrevisté y me contrataron. Y fue mi primera escuela, porque ahí me acuerdo que llegué el primer día y me dan una hoja, así un calendario de mes con colorcitos, y en los colorcitos después venía un código abajo de que cada colorcito significaba algo. Y eso era básicamente el primer día vas a leer el manual de políticas, y el segundo día vas a hacer esto, el tercer día vas a tomar el curso, pero eran 30 días, incluyendo irme a México y a Guadalajara para tomar cursos y dar cursos. Y hasta cómo hacer la revista, pues hacía la revista en papel. Cuando yo me senté, ahora sí que en mi silla, en mi escritorio, 30 días después, tenía claridad de qué tenía que hacer. Impresionante, pero
Una super escuela, ¿no? Y hoy me acuerdo perfectamente bien de la inducción. O sea, cuando decían bienvenido a Bimbo, está usted entrando a una empresa que busca ser altamente productiva, pero profundamente humana. Nunca se me va a olvidar. Wow. Era don Roberto Servidje y don Lorenzo Servidje. Y era su filosofía, y así era. Entonces, ahí empecé a aprender el artículo 153 de la FL del trabajo para todo lo que tenía que ver con planes, programas y todo eso. Ya. Y luego el que era mi jefe, Miguel Ángel, me invitó a la parte laboral, que también le dije, yo no tengo ni idea de nada de laboral. El 153 me lo aprendí aquí porque no sabía nada, ¿no? Y me dijo, ¿pero puedes aprender? Sí. Entonces, pues aprende. Y me metí a cursos, uno se llamaba Aplicación Práctica de la Ley Federal del Trabajo y otra Aplicación Práctica de la Ley del Seguro Social. Y así empecé a tomar cursos. Y fui el responsable de la parte laboral de la empresa. Sí empezaste bien padre. Empecé así, sí. Y la verdad es que fue a base de que me dieron oportunidades de hacerlo. De ahí me salí de la empresa y me fui a trabajar a Prolec, que en ese entonces era el Grupo Conductores Monterrey. Mi jefe, que en paz descanse, pues ahí me acuerdo que me habló, bueno, era Miguel Ángel, también se llamaba, y por una situación que sucedió, de repente me habla y me dice, oye, pues ya no está Miguel Ángel y vas a estar tú. Y me hicieron gerente en este entonces de recursos humanos de la empresa. Y dije, bueno, pues está bien. Y me acuerdo que yo llegaba, y es una de las cosas que comentábamos de los quiebres que he tenido, ¿no? Digo, yo era de los que llegaba a la junta de gerencia, vaya por los gerentes y estaba el gerente general, Jorge Garza, que en paz descanse, y me decía, o sea, decían, es que el dólar amaneció a, no sé, 25. Y todo el mundo sacaba sus calculadoras HPs de esas viejitas y empezaban a hacer, y otros les empezaban a escribir acá, y yo así como, ¿no? Y luego dije, no puede ser que el único que no tenga ninguna reacción de empresa sea yo. Wow. Sí, por eso nos ven como nos ven, como que nosotros no entendemos el negocio. Y eso me dolió muchísimo. Un buen amigo de ahí, Antonio Eraña, que era el de finanzas y contraloría, me volteó a ver y me dijo, así como te das cuenta de que tú no ves ningún impacto en lo que haces con respecto a esto. Y le dije, wow. Sí, totalmente. Y me hizo el favor de decirme, era muy directo y siempre lo ha sido. Y ahí dije, esto no puede ser. Claro. Pero bueno, como yo les decía, es que ustedes estudiaron algunas cosas y yo estudié otras. Y estando ahí me puse a estudiar maestría en administración, pero maestría. Entonces, me acuerdo que mi hija, Leti, la mayor, le decía a Carlos, mi hijo, le dice, en fin de semana decía, vámonos, Carlitos, porque cuando mi papá se pone a estudiar se enoja. Y claro que me enojaba, porque yo no sabía, o sea, decían, oye, calcula el Producto Interno Bruto de 1930 a la fecha. O sea, no sé ni qué es el Producto Interno Bruto, ni mucho menos cómo calcularlo. O el valor presente neto, no sé qué más. O pues las cosas que pues, ahora ya sé de qué se trata, ¿no? En ese entonces no tenía ni idea. Y le hablaba al hermano de Leticia, de mi esposa, y le decía, oye, ayúdame porque, hombre, esa es una derivada. Le dije, a ver, tú la entiendes, yo no. Le dije, porque si yo te hago preguntas de lo que yo sí sé, no vas a entender. Claro. Le digo, ¿cómo qué? Le dije, a ver, ¿qué es el retículo endoplásmico liso o el retículo endoplásmico rugoso? ¿Lo saben? Cuerpo de Barr, citoplasma, núcleo, partes de una célula. Sí, hace mucho tiempo que los vimos. Por supuesto. Y es lo que decía, eso es lo que yo me sé. No, Claro. pero esto no. Y fue muy padre porque de ahí salió, pues, un Carlos Buchanan que ahora sí entendía un poquito más de negocio y se da cuenta de lo que pasaba, ¿no? Y cambia tu forma de ver y tu contribución. A ver, ya hablamos Hijos, de tu llegada a la Moza, 200 a Prolec, preguntas así, sí. a Bimbo.
O sea, has estado en organizaciones. Déjenme rescatar lo que acabo de escuchar de este señor que, insisto, su palabra es trascendencia en mi mente. Imagínense esto, la humildad para decir, no sé, pero aprendo. No sé y me incomodo. No sé, quiero seguir aprendiendo. Y esa disposición de la que siempre hemos hablado con el tema de que el nuevo contexto requiere un cambio mucho más acelerado. Yo no sé si es el nuevo contexto o es una habilidad nata que tienen ciertas personas de decir, quiero seguir aprendiendo. Yo creo que sí, pero fíjate, no caemos en lo mismo, pero muchas personas que hemos visto, entrevistado nosotros mismos, todo, y ahorita lo valida Carlos, pero 100%, él antes de hacer todo y de recursos humanos, ya estaba ayudando a personas, o sea, sí, quería cambiar algo. Uh-huh. O a lo mejor cuando estamos en esa edad, digo, porque yo sí me acuerdo de lo que hemos platicado, o sea, todos traemos como ese gusanito, esa cosquilla de decir, oye, quiero ayudar. Sí, sí, pero sí, me sí. impacta mucho ahorita que lo menciona Carlos, cómo recibe el feedback de algo que o a lo mejor muchos pudieran haber dicho, oye, espérame, yo estoy aquí, no. O sea, pero cómo lo transformó para decir, déjame entender el negocio, sí, déjame aprenderle al negocio, déjame trabajar para el negocio. Y luego a veces nos preguntamos, audiencia, ¿y cómo le hicieron para estar ahí? Creo que aquí es un claro ejemplo de eso. Sí, sí. Y me quiero regresar a algo que también es bien valioso. Ahorita hablabas del tema de la inducción que nunca se te olvidó de Bimbo, ¿verdad? Y ahora de repente en las inducciones en una organización queremos que en menos de una semana la persona ya esté lista, sepa todo y que al día siguiente se ponga a ser productivo porque para eso lo contrataste y quieres que devengue ese sueldo desde el día 1. ¿Cuál es el criterio que ahora estamos teniendo versus esas organizaciones? Porque no nada más era Bimbo. Yo creo que fueron muchas organizaciones en esa época que le invirtieron de verdad, en serio, tiempo, dinero, esfuerzo, sus procesos de inducción. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo ahí aprendí que es fundamental el acompañamiento que haces de una persona durante los primeros 30 días. Es correcto. Y después teníamos un formatito que cada mes lo llenábamos. Y entonces tú eras mi jefe y tú llenabas el formatito y decías, a ver, Carlos, asistencia, eficiencia, cooperación y conducta. Era lo que se medía. Asistencia, eficiencia, cooperación y conducta. O sea, primero, que llegues y que estés, ¿verdad? Luego, ¿qué tan eficiente estás siendo en el aprendizaje y en lo que estás pidiendo? Cooperación, pues, ¿qué tanto haces lo que yo te pido que hagas? ¿No? Ajá. Y la conducta, ¿cómo lo haces? Wow. Y entonces me evaluabas y yo te evaluaba a ti. ¿Cómo me acompañaste? O sea, no la asistencia, si me acompañaste. Si me acompañaste y qué tanto fuiste mi coach. Que en ese entonces yo les digo, es más mi entrenador. Porque para mí primero eres entrenador, luego eres como una especie de mentor y luego terminas siendo coach de la persona. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Pues porque el chiste es que la persona tome sus decisiones y lo vea, ¿no? Sí. Porque si no, pues tú lo estás viendo, le vas a seguir diciendo qué hacer. Y no aprendió. ¿En qué año estabas en Bimbo? Recuérdame. 87, por ahí. 87. 86. Ok, estamos hablando que estamos casi a 40 años, ¿verdad? 86. El próximo año van a ser 40 años. Y ese papelito, con esas 4 variables de las que acaba de hablar Carlos, siguen siendo vigentes. Uh-huh. Y yo la asistencia, más que el tema de que estés en la organización, es como que estés presente, ¿no? Sí, claro. Y la eficiencia es qué tanto estás aprendiendo de esto, cómo lo estás. La cooperación para mí se volvería ahora el trabajo en equipo, es decir, cómo estás coordinándote con tus pares para hacer que las cosas sucedan. Y la actitud sigue siendo el cómo respondes o cuál es tu habilidad de responder ante el reto que se te acaba de presentar. Imagínense eso. Y aparte, la otra variable, la coevaluación que le llamo yo, es decir, tú no puedes como líder solamente evaluar hacia abajo. Necesitas esa retroalimentación para seguirte desconstruyendo y reconstruyendo como líder, ¿no? Justo hoy en la mañana hablaba de eso en una junta. En el momento en que nosotros decimos, claro, yo soy un líder, ya perdimos todo. Porque perdimos la capacidad de aprender, ¿no? Fíjate, perdóname, estuve en una reunión en donde les hablaba de liderazgo. Y una de las cosas que platicaba con Mauricio y con Sisi, que son parte de mi equipo, les decía es que tendemos a confundir ejercicio de jefatura con liderazgo.
Qué buena. Y el ser jefe no significa ser líder. Qué bueno. Entonces, dices, es que es gerente, entonces es el líder. No, discúlpame, es un gerente. Y tiene una parte que es muy operativa y tiene una parte que es muy transaccional, pero tiene otra que tiene que ver con su liderazgo. Y se pueden evaluar separadas. Ujú. Pero lo tendemos a juntar. Y entonces es cuando salen con las frases de hay que desaprender para aprender. Y yo no quise preguntarlo ahí y luego me acerqué con una persona y le dije, dime 5 cosas que has desaprendido. Suéltala, Carlos. Suéltala. Sí. Se me quedó viendo. No, pues no sé. Pues claro que no. Creo que no. O sea, lo que aprendiste, lo aprendiste. Sí. Le digo, yo aprendí gramática española. Cosas que después se convirtió en los gramemas y los morfemas y todo ese tipo de cosas. Pero en mi época era decir, ¿cuál es el pretérito de indicativo del verbo haber? ¿Para qué lo quieres? Haber habido. Haber habido. Y luego el pluscuamperfecto, o sea, pero o sea, si era la gramática española Claro. y tenías que aprenderte cuáles eran las conjunciones ilativas y entonces decía, pues la I, la E, la ni, ¿qué? Porque juntan 2. O sea, ¿para qué lo quieres? Bueno, así era. Digo, hoy cambió completamente eso, pero no quiere decir que yo desaprendí eso. No. Ujú. Simplemente aprendí otras cosas que son muy útiles para hacer mi trabajo. Y fíjate, una cosa que yo siempre soy defensor de los procesos. Ujú. Siempre. Yo siempre digo que la transparencia y un buen proceso le gana todo. O sea, tarde o temprano. Pero fíjate cómo un buen proceso puede marcar a una persona. Sí. Para que después de los años que sea, te diga, todo lo que yo me acuerdo, este proceso estuvo, no te lo dice así, digo, no lo dijo así, pero este proceso me marcó porque está muy bien, estuvo muy bien hecho, aprendí mucho y fue mi primera experiencia y de ahí arranqué. ¿Cuántos de nosotros y de muchas empresas no quisieran tener ese tipo de procesos que marque a la gente para que tenga, no te digo un legado en la comedia, sino que marques a la gente con algo positivo de decir, esto fue una buena empresa. Aquí aprendí mucho. Y genera marca, porque estoy segura que si Carlos va al súper y ve una marca al lado de Bimbo y ve Bimbo, va a tomar Bimbo. Sí. Sin temor a equivocarme. Siempre. Entonces, a veces estamos trabajando, cuando llevas al área de marketing, como trabajando mucho en el posicionamiento de marca, y el posicionamiento de marca empieza desde cada uno de los colaboradores que tienes y en los colaboradores que vas a seguir teniendo en la organización. Sí. Yo tengo muchos bloques de preguntas. Y yo quiero empezar por lo que a mí me encanta, que es la cultura y el liderazgo. Échale. Ahí voy. Entonces, la primera es que, para los que no lo sepan, Carlos en este momento está en una organización de tecnología, ¿ok? Conoce perfectamente el ambiente digital, conoce todo esto que hemos hablado en capítulos anteriores de la inteligencia artificial. Es más, en su organización tiene una evaluación que te ayuda a medir el grado en el que cada individuo que está tomando decisiones está adaptado a la inteligencia artificial, ¿cierto? Y eso nos lo acaba de compartir hace poco. Entonces, ¿cómo ves la evolución del liderazgo? Ahorita hablabas del tema de liderazgo, inspiración, contacto humano, y demás. ¿Cómo ves este tema de liderazgo en este contexto que a ti te ha tocado vivir de tecnología y ahora un contexto mucho más digital? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener claridad de que la inteligencia artificial no va a sustituir a las personas. Bueno. Va a sustituir algunos tipos de trabajo que son repetitivos y que las personas no deberíamos de hacer. Porque no le estamos generando valor. Y creo que desde el punto de vista del liderazgo, lo que un líder debe de hacer es buscar que la gente genere valor y sienta que genera valor, que contribuya, porque además eso es lo que va a hacer que se quede. Exacto. O sea, yo siempre he dicho que uno es su propia empresa y se vende a quien mejor le paga. Y mejor le paga en dinero, obviamente, porque tienes temas de compromisos económicos, pero no es lo más importante. Lo más importante es que te sientas valorado, evaluado, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso es bien importante que tengamos claridad de que el líder es el que hace esa diferencia.
es el que hace que generemos valor, que demos la mejor versión de nosotros mismos, que contribuyamos, que nos sintamos contributorios, y además que nos reconozcan. Entonces, Claro. pues la inteligencia artificial, si quieren, te puede ayudar si le preguntas bien a darte modelos de reconocimiento, pero el reconocimiento lo hace la gente de la gente. Qué bueno. O sea, eso no cambia, y lo mismo en el trabajo te lo va a hacer más fácil, ¿no? Como dicen, vamos a dejar de escribir para ahora ser editores. Porque le puedes preguntar, si le preguntas bien, te va a dar un texto y vas a editar. Bueno, en ese particular. Perdón. Porque todavía no acabo. Yo te dije que iba a hablar de cultura de liderazgo, todavía me faltan varias. Ya ven cómo es. Ya había varias. Hubo un momento en el cual, el año pasado, estábamos en un foro hablando del tema de la flexibilidad. Y entonces pensaron que solamente iban a levantar la mano las personas que querían mayor flexibilidad laboral, y me refiero con esto a temas de home office, horas de trabajo remotas o ese tipo de cosas. Y Carlos fue una de las primeras personas que levantó la mano de que, pues yo también quiero flexibilidad, yo también quiero tener más espacio de tiempo para poder hacer más cosas que me gustan, estar con la familia y etcétera. ¿Cómo ha sido ese conectar con esas generaciones nuevas que hemos etiquetado como que no les gusta trabajar, que vienen solo por una temporada? ¿Cuál ha sido tu manera de conectar con ellos? Porque sé que siempre estás vigente. Inclusive, alguien me contó que tuviste una mentora de menor edad que tú. Por supuesto. Cuéntanos esa historia. Sí, bueno, fue hace algunos años ya, antes de la pandemia. Sí, cuando empezamos a trabajar, hubo una chica, de hecho, que yo le decía, a ver, ¿tú me vas a ayudar a mí a decirme cuándo no me estoy comunicando como debería de comunicarme con las diferentes generaciones? Porque no sé. Entonces necesito aprender. ¿Y quién me va a enseñar? Tú. Entonces, lo que estemos haciendo, tú dime si esto llega o no llega a la gente, si le va a hacer sentido o no, para ver cómo lo estás entendiendo, cómo lo estoy entendiendo yo. Y me ayudó mucho, porque hicimos, la realidad es que hicimos muy buen trabajo. Hicimos dos cosas, una de ellas hacer pues como si fuera un feedback colectivo para generar en las organizaciones cambio, en la organización cambio, ¿no? Sí. Y de hecho eran 4 preguntitas. O sea, era sentarnos y decir, ¿qué hago yo que hace que tu trabajo sea más difícil? ¿Y qué pienso yo que haces tú que hace que mi trabajo sea más difícil? Y del otro lado, pues, ¿tú qué dices que hago yo que haces que tu trabajo sea más difícil? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas hacer para dejar de hacerlo? Y con esas 4 juntas, tú tienes la impresión de que lo estás haciendo muy bien y de repente te das cuenta de que no es tan bien o que hace falta otras cosas. Y me ayudó muchísimo a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra persona que me ayudó para buscar ser Great Place to Work. Porque teníamos un índice de satisfacción muy alto en las encuestas internas. Entonces yo les dije, oye, yo ya no estoy convencido de que esto sea verdad porque estamos muy bien. Y me gusta estar bien, pero no me gusta tanto. También no. No, o sea, algo raro pasa. Entonces quiero que un tercero nos vea. Y entonces vino Great Place y le dijimos, pues no tenemos presupuesto. Entonces me dijo, bueno, no, ni te voy a ayudar ni mucho menos, nada más te digo, te pongo la prueba, pues la encuesta, y luego te digo cuál fue el resultado. Y no te sientas porque las empresas no llegan, y mucho menos la primera vez, y sin colaboración de nuestra parte, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que te vende. Entonces, esta chica me ayudó mucho también a llenarlo y hacerlo y a pues, comunicarse con toda la gente que tenía que responder. Y la sorpresa fue que fuimos Great Place to Work. O sea, entonces le decía, ve, ahora sí le creo. O sea, sí es cierto que... O sea, ya por un tercero que te valora. Por un tercero. Pues sí, no, claro. Y yo creo que el valor de eso tenía mucho que ver con la cultura de liderazgo que teníamos. O sea, es en ese sentido el que yo les digo, nosotros no hacemos transformación. O sea, yo he estado pues, en empresas de transformación. Digo, Prolec que hace transformadores, o Bimbo con la comida, o Black & Decker con todo lo que hacía Black & Decker o hace Black & Decker. Y acá no. Acá la materia prima es la gente.
es la que va y vende, es la que ofrece, es la que hace la arquitectura de la solución, es la que entrega la solución, es la que la ve después. Y entonces, si la gente no está bien, nuestra materia prima está mal. Ujú. Y si se nos va la gente, pues perdemos capital intelectual impresionantemente, ¿no? Y pues eso es lo que hemos tratado de hacer durante, pues ya serían 27 años más o menos, si junto las dos etapas, en una empresa, que es la única donde he estado tanto tiempo. En las demás normalmente eran 6 años, 4 años, y decía, bueno, ya está bien, me muevo, buscando algún reto diferente, ¿no? Yo voy a resaltar 2 cosas porque creo que esto es bien importante para la audiencia. ¿Se fijaron en el tema de la simplicidad de las preguntas? ¿Qué hago yo para que tu trabajo sea más difícil? ¿Y qué estás haciendo tú para que mi trabajo sea más complicado, más difícil? Y es un tema de tener una conversación. Su formación de psicólogo lo hace fundamentar que esas conversaciones son las que van a traer esos procesos de mejora en el liderazgo. Y lo otro que quiero resaltar es la humildad en el tema de la selección de los mentores. Muchas veces pensamos que un mentor debe ser una persona que tiene más conocimiento, más edad, más experiencia que nosotros, y no necesariamente. El peer mentoring, es decir, personas que son tus pares y personas que van empezando, que no tienen ceguera de taller, pueden ser extremadamente valiosos. Lo rescato porque en muchas ocasiones siempre estamos aspirando a traer una mentoría de otro contexto diferente al que podemos requerir. Es bien importante que cuando estemos seleccionando un mentor nos demos cuenta de cuáles son aquellas capacidades que quiero adquirir, cuál es el conocimiento que quiero adquirir y luego entonces lo podamos seleccionar, ¿no? Sí, pero es que fíjate, ahorita con lo que decía Carlos, o sea, mantenerte vigente es un trabajo de día a día. Tantos años, digo, tú eres un claro ejemplo, que te mantienes vigente y que te mantienes aportando. Yo creo que la aceptación de decir necesito algo e identificar quién te puede ayudar, o más bien aceptar que hay gente que te puede ayudar y hacerlo, es de un gran valor que ya muchos quisieran, porque hemos visto, o a lo mejor tú en tu carrera, más gente que no acepta que necesita cambiar, y esa no aceptación es lo que te lleva a que venga más gente. Pero en tu caso, por ejemplo, o sea, hacer ese tipo de acciones, lo estoy yo viendo como el impacto que tiene en tu organización, de que tu director diga, necesito aprender, voy a recibir mentoría de esta persona, que más joven o lo que tú quieras, pero que la gente diga, ve, o sea, él necesita ayuda y está pidiendo, entonces, o a lo mejor nosotros también. Claro. Vuelves una organización mucho más vulnerable, ¿no? Y cuando llevas esos tipos de ejercicios, que yo soy muy pro de que te evalúe un tercero, llámese como se llame, solamente la gente que no lo ha hecho lo critica, porque no saben el trabajo que implica. Lo previo. O sea, no saben, sí, a todos ustedes los que critican, háganlo, y luego vengan y critican. Y luego platicamos, pero no saben el trabajo que implica, todo lo que debes de tener para lograr que una empresa siquiera pueda ser calificada como Great Place, o como le quieran llamar. Otro punto importante que decías de la inteligencia, que te conviertes en editor. Yo lo intenté en 2 o 3, por ahí deben estar de los primeros. No, o sea, lo intenté lo checo y lo hago. ¿Sabes qué? Decía yo ya sé cómo soy. Tú ya sabes cómo soy. Entonces, si pongo esto, o sea, no lo leo. No refleja lo que eres. No refleja absolutamente nada de cómo yo soy. Lo que hice después, dije, oye, déjame utilizar esto como herramienta. Para que me lo corrija. Y me agarro escribiendo, pero así de casi creo mi ronco pecho. Sí le digo, quítame repetición de palabras, pónmele acentos, si se me fue un punto y coma, pero te marca la esencia. A lo que voy es que nosotros como recursos humanos debemos de utilizar inteligencia artificial como herramienta. Y ahí viene, y le iba a hacer caso a las preguntas que tenía aquí, pero como siempre... Sí, siempre haces un desorden, dale. O sea, Carlos, ¿tú crees que la IA pueda tomar decisiones humanas? O sea, sí, en recursos humanos, que tú ya la voy a utilizar para que me tome decisiones en HR. O sea, ¿dónde sí, dónde no? No. No. Definitivamente no.
porque acabas de decir la palabra que es la diferencia, decisión humana. Al final de la película lo que está haciendo es tomar toda la información que tiene para con esa información darte algo. Pero eso algo no tiene persona. No tiene un sentimiento, no tiene un... ¿Cómo lo llamaría? Una necesidad de satisfacer algo que tú sientes que requieres para ponerlo enfrente. Sientes. Y siempre vas a tener eso. Y al que tienes que satisfacer es a ti o al que esté enfrente. Ya lo dijo Dave Ulrich, ¿no? O sea, valor es a ojos de quien lo recibe. No de quién da. Entonces, si no entiendes qué quiere recibir el de enfrente y tú mismo no lo sientes y no tienes ese modelo compasivo, pues, no de compadecer, sino de sentarte en donde está sentado el otro, no lo vas a poder responder. Y la inteligencia artificial no lo va a responder nunca. Digo, a menos que sienta, y creo que estamos lejos de... Pero, por ejemplo... Espérame nada más, para que no se me olvide, y dado que dijo que trascendía, que es lo que yo vacilo, le digo, pues sí, trasciendo porque tengo más pasado que futuro. Entonces, ya por eso es... Entonces, eso de que sienta, digo, por lo menos en mi caso, yo no lo voy a ver nunca. ¿Dónde sí crees que pudiera ser muy utilizada ahorita en compañías grandes? Me imagino que las están utilizando en muchísimas cosas, pero compañías chicas que tú dijeras, oigan, pueden empezar por esto, no sé, en los equipos de talento, Sí. En algo que se les facilite, o a lo mejor gente que no tiene tanto soporte, que dijeras, oye, puedes empezar con esto. Sí. Y yo te diría, o sea, si tú quieres hacer una descripción de puesto y haces la pregunta correcta, te va a dar una buena descripción de puesto para que partas de ahí y entonces tropicalices a tu empresa. Entonces, puedes tener descripciones de puestos, definiciones de competencias, o sea, muchas de ese tipo de cosas te va a ayudar, ¿no? ¿Quieres hacer búsquedas y quieres utilizarla para reclutamiento y selección? Utilízala. De todas maneras, al final de la película, siempre va a ser la persona correcta para el puesto correcto, para el jefe correcto. Porque si se te olvida el jefe, por eso luego nos rechazan los candidatos. Es que no me gustó. Y tiene todas las competencias y tiene todo lo que necesita, pero el jefe no le hizo, no le gustó. Y eso, la inteligencia otra vez no te lo va a dar nunca. Totalmente. Ahora quiero... Está bien chido. Sí, esto, está bien padre. bien Es chido, que no vamos a querer que se acabe en una hora este asunto, vas a ver. Hace como 10 años que estuve en las oficinas de ustedes, ya había tecnología, déjame te presumo eso, había un tema como de hologramas, en los cuales podían tener una junta virtual. Esto fue antes de la pandemia, o sea, imagínense eso, hace 10 años, ¿verdad? Vamos una década atrás. Entrabas a una de las salas de las oficinas donde está Carlos, y entonces de repente podías tener una junta con diferentes países en diferente momento, y la persona estaba conectada desde una sala de juntas remota, pero había un holograma que estaba sentado aquí. Es decir, imagínate que ahorita Carlos estuviera transmitiendo desde su oficina, y si nosotros tuviéramos esa tecnología de hace una década, aquí estarías viendo un holograma de Carlos. Eso existía, yo nada más lo había visto en Star Wars y ahí lo empecé a ver y dije, wow, estos cuates ya van mucho más adelantados y han fomentado lo que ahí viene. Hay muchas organizaciones que están atravesando la transformación digital. Ustedes en tu organización son pioneros en esto. Seguramente a ti te ha tocado participar en los modelos culturales para esto. ¿Cómo definirías o cómo nos podrías dar un consejo de cómo definir esa transformación cultural que tiene que vivir una organización para convertirse en digital? Es una extraordinaria pregunta. Fíjate que ahorita que estamos con el tema precisamente de la inteligencia artificial, una de las cosas que veíamos era primero reconocer dónde estamos. Y en ese modelo pues hicimos pues, precisamente lo que comentabas hace rato de un análisis. O sea, nosotros mismos presentar un examen, vaya, de dónde nos situamos. Y como empresa, terminamos situándonos en emergente. No somos, o sea, no estamos ni siquiera en el segundo paso. ¿Y por qué? Porque hay muchas que tienen gobierno, hay muchas que saben cómo hacerlo, que tienen un modelo cultural para llevarlo a cabo, que tienen una estrategia para hacerlo. Y hay otras que no, pero que presumen que tienen inteligencia artificial en todas partes, ¿no?
Y bueno, pues cada quien que haga lo que quiera. Yo lo que les decía es, uno, la inteligencia artificial no es para todos ni en todos lados, porque no la necesitas utilizar en todas partes. Ok. Dos, sí todos tenemos que conocer y saber de qué estamos hablando cuando hablas de inteligencia artificial o cuando hablas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ¿no? Y en dónde la usas y cómo la puedes usar. Tres, qué sí podemos preguntar y qué no podemos preguntar o qué no debemos incluir en la pregunta como datos y cuestiones que sean sensibles para la organización. Y eso es pues una estrategia de cultura. Uh-huh. Entonces, en esa estrategia de cultura decimos, hay lo que nosotros le llamamos perlas, que son nuestro collar de perlas, que es donde sí vamos a meternos a fondo en inteligencia artificial, con recursos, con toda una serie de capacitaciones o tecnologías que nos ayuden a hacer algo que para el negocio va a ser disruptivo, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial. Pero para todos los demás no. Porque entonces te llenarías de cositas chiquitas que te van a llevar a una mejora continua que no necesariamente te va a hacer una diferencia en el negocio. Uh-huh. Esa es la estrategia que nosotros definimos seguir. Puede haber otra estrategia, pero para mí la parte número uno en tema de cultura es cómo vas a gestionar tu talento en términos del uso de la inteligencia artificial. ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Y hasta dónde? ¿No? Porque si yo la quiero usar para hacer, en lugar de tener un número telefónico al que hables y me digas, oye, necesito una constancia o necesito mis últimos 2 recibos de nómina, que ahorita puede ser un chatbot o lo que tú quieras. Sí. Entonces, bueno, pues sí, crea una que te esté contestando y que se haga. O sea, eso te ayuda, le quitas trabajo repetitivo a alguien y puedes aprovechar ese talento en otra cosa. Pero no grandes cosas en ese sentido. Y por otro lado, sí tenemos proyectos que son muy relevantes. Caería aquí hace algunos episodios, me encantó un concepto que Edith mencionó. No sé si es de tu autoría, yo te lo dije, es autoría de Edith. ¿Sabes qué? Me lo aprendí. Mis hijos empezaron a llevar clases de ciudadanía digital. Ya ves para dónde voy. Fíjate, es precisamente lo que dice lo que Carlos, está diciendo Carlos. La parte educativa de saber manejar ya estas nuevas tendencias, que ya va a ser una nueva forma de trabajo. Fíjate que es importante, hasta dónde llegas, hasta dónde no, qué límites tienes, qué información debes de proteger, es algo bien importante, que yo creo que en un inicio, digo, todo esto se va, me imagino, generando por el descontrol, a lo mejor que en un inicio hubo. Claro, y el tema del conocimiento del negocio otra vez. Sí. ¿Dónde vas a explotar tus fortalezas? Claro. Y un director de recursos humanos debe entender cuáles son esas fortalezas del negocio y ayudar a generar las capacidades en esos equipos para que llegues a esto. No lo necesitas en toda la organización, bien dices, ¿no? no. Carlos ha dicho, entender el negocio, sí, para hacer lo que genera valor, uh-huh, y que la gente se sienta una reconocida y que sepan que están agregando valor. Y el tema de siempre trabajarlo desde un tema de humildad, ¿no? De no importa que no sepas, o sea, el tema de generar esa seguridad psicológica para la que la gente pueda levantar la mano y diga, no sé, pero quiero aprender, ¿no? Uh-huh. Oye, Carlos, me voy a ir un poco más. ¿Cuáles son los temas más relevantes? Porque ahorita hay como muchos tópicos alrededor de la función de HR. ¿Cuáles son los temas que le ocupan tiempo a la agenda de Carlos? Buena pregunta. Estuvo bueno. Chócala. La cultura de mi equipo directivo. Wow. Ahorita nosotros somos baby boomers, que yo digo son los millennials clásicos como yo, los X, los centennials y los millennials, ¿va? Uh-huh. Entonces tienes 4 generaciones conviviendo, con 4 formas diferentes de cultura, de aprendizaje, de manejo, ¿no? Yo les digo, en mi época éramos disciplinados, y así era. Y si no, pues había una cosa que era cinturón y otra que se llamaba chancla. Claro. Que ayudaba muchísimo a la cultura de disciplina, ¿no? Hoy, ni de chiste. Tú no te puedes dirigir de la misma manera a unos que a otros. Y de pronto nosotros como equipo directivo no nos damos cuenta de eso, entonces no nos acercamos a la gente como deberíamos acercarnos.
Sí. Y esa es la parte para mí más relevante que tiene todo esto, porque pues nosotros como comité directivo, pues les digo, oye, nosotros podemos fumar lo que queramos y aquí decidimos lo que sea, pero las cosas suceden allá, no aquí. Tú puedes pensar lo mejor, pero lo que se hace es allá. Entonces, allá es donde debemos de preocuparnos, no nosotros. Digo, estar de acuerdo, bien, en un ambiente sano de trabajo, con armonía que no sea artificial, sino sea real, ¿no? Y entonces empieza a trabajar en función de la gente y de lo que la gente necesita para que esto funcione. Eso es lo que a mí me preocupa. Las famosas habilidades blandas que dicen que ojalá y fueran blandas porque es de lo más complejo Ojalá. que puedas hacer que los directores tengan, incluyendo mi caso, el que sea, el que de repente no te acuerdas de que ser director no significa que respires diferente ni que sea otra cosa, ¿no? Entonces, la autogestión de tu mismo ego. Claro, por supuesto, o de que piensas que te la sabes y te das cuenta de que no necesariamente, ¿no? Qué buena está esa. O sea, la preocupación de un director es acompañar a sus pares a que puedan evolucionar su propia cultura y a que sigan estando presentes con la gente y adaptándose a que no hay un solo estilo de personas trabajando en la organización. Así es. Sé que en temas de diversidad e inclusión también nos podrías dar una cátedra porque te ha tocado ya vivir temas interesantes de donde trabajas. Entonces, no pararíamos en tema de la agenda, pero qué buena estuvo esta en el tema de hablar de liderazgo. Al final ese liderazgo te lleva a propósito, a sentido de pertenencia con los equipos, a disminuir la rotación. Si por ahí te preocupa el tema de la rotación, eso nada más es como un indicador que yo llamaría post-mortem, ¿no? Pero ¿qué estás dejando de hacer en tu liderazgo? En fomentar ese sentido de pertenencia y ese propósito en el equipo para que la gente se quiera ir. Claro. Pero fíjate, también importante es esa parte de la conexión. Sí. Que él como director y con su equipo está tratando de hacer. O sea, manejar diferentes generaciones. Y en esa búsqueda me queda claro de Carlos de siempre estar buscando aprender y mejorar, pero esa parte de la conexión y mantener esa conexión siempre, ¿qué crees tú que son los 3 puntos? Bueno, no los 3 puntos, pero algo importante que tú digas, esto me ayuda mucho a conectar con diferentes generaciones, porque debe haber algo, me imagino que es la base de la conexión y algo muy particular, pero que tú digas, miren, yo lo veo de esta forma. Hijo, no está fácil la pregunta, porque son muchas cosas. Yes. Son demasiadas cosas las que están puestas ahí. Pero te digo, la primera soy yo. O sea, ese es un hecho. Les digo, la mente es como el paracaídas, solo funciona cuando está abierto, si no... Si no, no. No jala, ¿no? Qué buena. Entonces, qué buena. Pues esa es la primera, estar atento a lo que tú dices y que lo hagas. Les voy a contar una anécdota que sí me hizo muy simpática. Hace 2 viernes venía acá a la empresa porque había la recepción de gente nueva, o sea, los que en el último mes habían sido contratados en los últimos 2 meses. Y entonces me gusta estar ahí para darles la bienvenida y platicarles un poco de cuál es la filosofía, qué es lo que nosotros vemos y cuáles son los pecados mortales que hay en la organización. Y así se los pongo. O sea, y el pecado mortal, falta de respeto, por ejemplo. Acoso, bullying, todo ese tipo de cosas es pecado mortal. Pero venía por Fidel Velázquez y entonces pongo mi direccional para meterme en la derecha y había un espacio suficientemente grande, o sea, el espacio de 2 vehículos y medio tal vez. Y donde pongo la direccional y me estoy metiendo, la chica que iba atrás le acelera. Y pues bueno, había tanto espacio que me metí sin ningún problema ni nada. Y entonces me pita. Y yo así como que, ¿qué hice? No, es que te metiste así. Le dije, no, o sea, te puse la direccional y bien. Y seguía pitando. Entonces, luego dije, no, le hice así estás. Y ya, me fui. Y luego di vuelta en Barragán, ¿no? Y dio vuelta. Y luego dije, ¿dónde? De vuelta en Múnich.
Me viene siguiendo. Así. No, deja tú que me venga siguiendo. Es de Donde los vaya a nuevos entrar en la empresa, ingresos. yo le acabo de decir que está loca. Y da vuelta en U, y digo, ay, Dios mío, que no se vaya a dar vuelta aquí en U. Porque si se da vuelta en U, me sigo derecho, saco el celular y les digo, oye, No voy a ir. tengo una bronca personal muy grave, no voy a ir. ¿No? Y no, se siguió derecho y dije, ya, Ay, o sea, no sé dónde va, pero bueno. Y sigo, si lo hubiera hecho en el aeropuerto, tal vez ni me hubiera preocupado. Claro, no, claro, le claro. dije nada, ninguna grosería, ni mucho menos, no falta respeto, pero que se hubiera metido, que se hubiera bajado en el estacionamiento, yo me bajo en el estacionamiento y hubiera dicho, ay, tú eres el de recursos humanos y me estás diciendo que estoy loca. Sí, sorry, ya no entras. Oye. No, le hubiera tenido que decir, pues sí soy de recursos humanos y sí pienso que estás loca porque reaccionaste mal, pero es la autogestión. Totalmente. Y esa es la parte que es compleja para mí. O sea, el autogestionarte todos los días. Y es algo que tienes que estar consciente. O sea, lo que nosotros hacemos es exponencial. Porque hay gente que te ve y que además piensa que lo haces bien Sí. y quiere hacerlo como tú lo haces. Ujú. Y entonces, pues está haciendo un ejemplo que no deberías de ser. Entonces, la primera parte para mí es ese tema de autogestión. Ay, me acabas de matar con eso. Tienes toda la razón. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente es, si yo lo hago, todo el mundo lo puede hacer. Ujú. Entonces, si a mí me ven cargando cajas y estando aquí a las 7 de la mañana o lo que sea, todos lo podemos hacer. Claro. Yo no les voy a pedir algo que hagan ustedes que yo no haga. Ujú. Porque entonces, pues, estoy haciendo uso de mi ejercicio de jefatura, no de mi liderazgo. O sea, Y ese es estar consciente siempre de eso. Qué buena esa parte de la reflexión que acabas de dar de el ejemplo es el que ilustra, el ejemplo es el que inspira. Y ese es el verdadero rol del liderazgo y cómo lo tenemos súper confundido con el título nobiliario que yo le llamo, sí. porque todo el mundo quiere llevar el título de director, subdirector y tal, pero no se da cuenta de las letras chiquitas que conllevan ese puesto, que es esa autogestión, que ese es siempre estar siendo observado porque tu ejemplo ilustra e inspira a otros. Qué Hacerlo relevante. bien o hacerlo mal. O hacerlo mal. ¿Cómo le haces también? Ahí me voy a llevar otra vez al tema del ejemplo. ¿Cómo le haces para que tu área sea una de las áreas más admiradas en donde trabajas? Lo hace mi equipo. ¿Y cómo los inspiras para que hagan eso? No, yo trato de darles ejemplo y de acompañarlos. Ujú. Digo, bendito Dios, tengo un equipo que tiene muchos años conmigo. Entonces, me conocen y los conozco. Y yo lo que les digo es eso. O sea, si tú me conoces y yo te conozco a ti, nos vamos a apoyar juntos. ¿No? Y siempre lo digo porque fue una parte muy compleja en mi vida, que cuando iba a morir mi hijo Carlos, Uh-huh. yo le decía a mi equipo, le dije, a ver, si me ven que estoy distraído, que estoy enojado, que no estoy poniéndoles atención, adivinen qué, sí es cierto. Entonces, ayúdenme Ujú. para que cuando algo sea muy relevante, me digan, oye, ven, aquí sí necesito que estés aquí conmigo. Y entonces nos sentamos, lo platicamos y lo vemos. Y si no, o sea, si es cualquier cosa, pues decídanlo ustedes, pues se lo pueden decidir tranquilamente, ¿no? Sí. Y me acompañaron durante todo ese tiempo. Ujú. O sea, un par de semanas muy complejas, ahí estaban. Y estaban sabiendo, pues, cómo soy yo, y yo confiando en que yo sé qué es lo que hacen y lo pueden hacer. Entonces, en ese momento te das cuenta de que tú eres lo que tu equipo es. Yo te lo voy a cambiar. Grandes líderes conforman grandes equipos, porque sin duda tú les diste la confianza para que ellos en esos momentos pudieran tomar las decisiones. ¿Y sabes por qué les diste esa confianza? Porque si se equivocaban o si hacían algo que probablemente no hubiese sido bajo el estándar, tú ibas a estar ahí para darle soporte. Sí, totalmente. No los ibas a dejar solos. Les estabas delegando la responsabilidad, pero los estabas acompañando en cualquier paso que iban a dar. Y entonces, sí, grandes equipos hacen que las áreas funcionen, pero grandes liderazgos como el tuyo hacen que los equipos puedan tomar decisiones. Pero tú me preguntabas que por qué mi área era reconocida. Por tu equipo. Y es reconocida por el equipo. Tienes razón. Mañana tengo junta con mi director general y quienes presentan son ellos. Y yo estoy callado y cada uno habla y dice,
y así los conoce, los ve, los evalúa, y si algo tengo que conversar yo, pues lo digo, ¿no? Ujú. Pero más como cosas puntuales. Entonces, sí, son ellos. Pero fíjate en lo que dices, y lo hemos discutido aquí, cómo la receta de un buen líder, porque eso es la receta de un buen líder, es apoyar a tu gente, Ujú. enseñarlos, Ujú. darles confianza, la vulnerabilidad que presentan como equipo de entender cuándo apoyar y Ujú. cuándo estar ahí y Ujú. cuándo estar juntos, cuándo tomar decisiones. O sea, eso yo te lo entiendo, que digas, el equipo hace todo porque sí, tu equipo es el que hace todo, pero mucho cuenta todo lo que tú has hecho, o sea, todo lo que ese líder con experiencia hace para formar algo así. Ujú. Porque yo me imagino que ese equipo probablemente así como nosotros, o sea, te admiran y tú eres la persona de decir, inclusive peleándose con la del tráfico. O sea, lo voy a seguir, Ujú. porque yo creo que eso es bien importante. O sea, de un líder aprender y decir, lo quiero seguir porque quiero ser como él, o sea, quiero que me vaya como él. Y eso yo creo, cuando tú muestras vulnerabilidad, es cuando en realidad se ven los equipos como tú como líder los has formado. Totalmente. Entonces, qué Sí. padre. Qué Y la padre. otra es que también he tenido jefes que me han permitido hacerlo. Sí. Qué es un bueno hecho. está eso. Creo que acabas de dar en el clavo. Sí. El jefe y el ambiente de trabajo te han dado esa posibilidad de Totalmente. seguirte construyendo como líder y entonces poder tener la oportunidad de construir un equipo. Totalmente. ¡Wow! Porque entonces hablamos de ambiente, de trabajo, de cultura, de liderazgo, de equipo, todo en una misma conjunción. Ujú. ¡Wow! Y mi jefe me da chance también. Oye, qué padre. Está Sí. fantástico. Y aprendes de los dos, o sea, los dos Claro. aprendemos. Sí, Y eso es padrísimo. sí. Yo tengo todavía un montón de preguntas. Aguántame tantito, porque ahora quiero hablar. Sí. Si tienes una última, hazla tú, porque luego yo quiero que nos dé muchos consejos inspiracionales para la audiencia. Entonces, si tienes una nomás. anda, Una y te dejo, y porque luego yo tengo como 20 más. Dale. Ya cierras y todo eso. Bueno, si nos tardamos poquitillo. No pasa nada. Ey, aguanta, ¿no? ¿Qué te emociona del futuro del trabajo? ¿Qué a Carlos, qué le cosquillea? ¿Qué todavía dices, chingado, güey, voy a hacer esto? Claro, eso me. Todo el proceso de asimilación y acomodación a todo lo que está pasando en el mundo. Wow. ¿Ok? O sea, hay cosas en las que las asimilamos y así son, y hay cosas que tenemos que acomodar. Y yo creo que bueno, por lo menos en lo que yo me acuerdo, nunca había estado un mundo tan complejo como el que tenemos ahorita. A nivel geopolítico, Ajá. a nivel también económico, a nivel cultural. O sea, está bien complejo. Uh-huh. O sea, todos los temas, no de los aranceles y eso que es un juego, pero es un juego que hace un tema crítico económico. Claro. Las guerras, y las guerras que están, y las guerras de los nuevos que están en guerra o que se están peleando, como los indios y los pakistaníes, que además son nucleares, dos fuerzas nucleares. Está bien complejo cómo están las economías europeas, que si se resisten o no resisten. La economía china, que ya deja de ser el boom que tuvo y empieza a disminuir, porque pues también ya no hay tantos chinos, ¿va? Por su misma política y está bien complejo. Más las diferentes generaciones que tenemos, más los cambios en la manera de pensar de las gentes, ¿no? En donde ya no es género, ya ahora ya no sé si ahora vas a ser humano o simplemente ser, ¿no? Y yo puedo hacer lo que yo quiera y entonces me tienes que respetar por eso. Y es bien complejo convivir con todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque tienes que aceptar demasiadas cosas a las que no estabas acostumbrado para aceptar. Entonces, para mí la parte más rica del trabajo es precisamente el saber que tenemos muchísimo trabajo, porque las personas son las que van a hacer la diferencia.
y nosotros construimos en las personas el equipo que va a hacer la diferencia en las empresas. Esa es nuestra chamba. Entonces, si antes podíamos ser transaccionales, hoy somos trascendentales en ese sentido. O sea, podemos destruir o generar valor dentro de la organización. Y esa es la chamba de recursos humanos. Y si podemos hacer que nuestro director general o nuestro jefe, el que sea, entienda eso, le vamos a ayudar a que construya un mejor equipo y a que tenga mejores resultados. Y yo les digo a la gente de recursos humanos, y ojalá y lo vean y así lo vean, nosotros tenemos que tirar con boomerang, no tenemos otra herramienta. Y el boomerang, ya ves que si no le pegas, te pega. ¿Va? Y todo lo tenemos que hacer con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Para qué? Para buscar el bienestar de la gente. Pero premeditación, alevosía y ventaja. Y se nos olvida. No es por buenas gentes, no es porque, híjole, qué buen líder es y todo lo demás. No, detrás de ahí hay pura conveniencia. ¿Sí? Y conveniencia egoísta en el buen sentido. Claro. ¿No? Porque lo que estás buscando es el bienestar de la gente. A través de lo que tú tienes que hacer, ¿va? Carlos Buchanan, el constructor que trasciende. Está cañón. Pero espérame, porque yo tengo dos preguntas No, más. dale. Aguántame. Y esta habla más de ti, Carlos. Si pudieras regresar el tiempo y te tienes enfrente a ti de 25 años, ¿qué consejo te darías? Definitivamente estudiar más finanzas. Eso está bueno No para tienes todos, idea cómo me dolió eso. Y me costó muchísimo trabajo. Sí. Sí, la verdad es que yo estudié cuando todavía estaban las prepas que eran de ciencias exactas, de ciencias sociales o de ciencias biológicas. Ajá. Entonces, desde la prepa, pues yo iba a medicina y estudié ciencias biológicas. Entonces, no sabía nada de, matemáticas más avanzadas ni de broma. Y a la hora que estás trabajando y que te preguntan o que estás estudiando, no entiendes lo que te están diciendo. Entonces, eso hubiera hecho definitivamente, y se los digo a todos, aprendan ese tipo de cosas. No hay nada peor que nos sentemos en una mesa y que no entendamos qué es lo que está pasando porque no sabemos el impacto que tiene el tema financiero, ¿no? Me encanta. Ahora, después de casi un poquito más de 4 décadas, ¿cómo defines éxito? ¿Cómo defino éxito? Yo te diría que para mí el éxito está en la formación de los equipos, en haber formado gente que yo creo que tiene éxito. Y que los veo posicionados en diferentes lados y me encanta eso. O sea, ese para mí es el éxito. Decir, mira, igual no se acuerda de mí, pero en algún momento dado algo dejé, porque yo creo que en mí mis jefes dejaron y siguen dejando. Entonces, creo que para nosotros el éxito está en lo que hacemos con la gente y para la gente. Me ¿no? encanta. Ciérrelo, señor. Es que quiero cambiar la introducción. A ver. Bienvenidos a este Masterclass con Carlos Buchanan. Yo soy Hermes Cruz. Yo soy Edith González. Y este fue nuestro episodio número 9. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias.